Génesis capítulo 39. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Que Dios añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Y hoy quisiera compartir esta reflexión acerca de un varón que era portador de la presencia de Dios. Vengo a hablarles de un José Oropesa cualquiera. Dice que era de hermoso semblante y bella presencia. Un José Oropesa cualquiera. A lo mejor Carmen dice un Roberto. Y cada quien, y Daniela dirá un Luis cualquiera. Pero yo sencillamente vengo a compartir de un José. Un José que puede ser usted y que puedo ser yo. Amén. Y un portador no es más aquel que lleva algo, ¿verdad que sí? Lleva algo quizás en sus manos, o sencillamente, como lo era este varón, en su presencia. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de llevar la presencia de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros somos portadores de esa presencia de Dios. Y fíjense todo lo que pudo hacer José, todo lo que pudo hacer. Y a lo mejor si hubiese vivido muchos años más, hubiese seguido haciendo maravillas, solamente con ser portador de la presencia de Dios. Pero veo con tristeza muchas veces que nosotros a veces no tomamos conciencia de lo que nosotros portamos como hijos de Dios. Lo que es saber portar la presencia de Dios en nuestras vidas. Como portadores de la presencia de Dios en nuestra vida, no somos portadores de malas noticias. No somos portadores de críticas, no somos portadores de chismes, somos portadores de la presencia de Dios. Y cuando somos portadores de la presencia de Dios, esa presencia de Dios hace cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Hace cosas, como decía Beatriz allá atrás, cosas maravillosas. Así que si usted quiere hacer cosas maravillosas, si yo quiero hacer cosas maravillosas, debo ser un portador de la presencia de Dios.
Y yo creo que cada uno de nosotros sabemos como hijos de Dios cómo portar esa presencia de Dios en nuestras vidas. Un portador de la presencia de Dios no porta esa presencia si no estamos delante de Él en oración, ruego, súplicas y acciones de gracia. No podemos ser portadores de la presencia de Dios si nosotros no nos dedicamos a escudriñar las Escrituras. No podemos ser portadores de la presencia de Dios si no estamos delante de Él llenando nuestras vidas de esa presencia. Y estando allí aferrado a esa roca que es Cristo Jesús. Si nosotros hacemos eso y mantenemos un testimonio firme, un buen testimonio, no solamente delante de los hombres, sino también delante de la presencia de Dios, somos portadores de la presencia. De lo contrario, hermanos, va a ser como dice el apóstol Pablo por allí, en Corintios 13, pasamos a ser puro metal que resuena o címbalo que retiñe. Dios no quiere bulla. Dios no quiere en ese sentido puro un instrumento que haga solo bulla, sino un instrumento que proclame y que estremezca los corazones por la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros debemos tomar conciencia. Cuando nosotros sabemos y tomamos conciencia firme de que somos portadores de la presencia de Dios, no tenemos necesidad de recurrir, de buscar ayuda. Vamos a ver quién me acompaña porque no lo puedo hacer solo. Cristo o el Señor y yo somos multitud. Somos capaces de enfrentar al demonio que se nos presente. Somos capaces de superar las adversidades que se nos presenten. Y ciertamente las situaciones duras, las situaciones más difíciles. Y a veces pensamos que como líderes no tenemos momentos difíciles. Y déjenme decirle, hermanos, que a veces momentos muy difíciles y momentos muy crueles. Muy crueles. Y me permito decir algo que me dolió muchísimo, hermano. Fue una estocada, como decimos por allí, una estocada directa al corazón. ¡Wow! Lloré, gemí delante de la presencia del Señor y le decía al Señor, Señor, tú sabes cuáles son mis verdaderas intenciones como madre. Tú conoces mi corazón, conoces mi pensamiento y sabes que no hay en mí ese deseo. Cuando mi hija se hizo novia de Dani, wow, publicaron por allí que nosotros como padres la habíamos vendido al mejor postor. Wow, Dios. Y en las redes sociales, imagínense ustedes. Imagínense usted como madre que digan algo de esa magnitud. Quizás para algunos no es nada, pero en el momento a mí se me revolvió el rebolledo con el Farías. ¡Wow! Yo quería, Dios santo. Después pedí perdón a Dios, Señor. Momento como que me sacudí, dije, Señor, me acordé de esas palabras de Jesucristo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pedí perdón a Dios. Bendije a la persona, Señor, bendícelo.
bendígale en gran manera y demuéstrele usted, no yo, lo que está diciendo. Pero no me quedé allí, porque si me hubiese quedado allí, no avanzo. Yo sé que usted está conmigo y usted y yo somos mayoría. Que yo como todas las cosas me ayudan a bien. Y empecé a alimentar mi corazón, mi mente de bendiciones de Dios, de esas promesas maravillosas que Dios tiene en mi vida. Derramé mi corazón delante de la presencia de Dios, me sacudí y ya. Dije, ya. Y así quizás muchos de ustedes, yo estoy diciendo una tontería. Después que pasó, después que me levanté de allí, dije, qué tontería. Pero cuando nos vienen las situaciones difíciles, esas cosas que estremecen, que vienen de personas muy amadas, imagínense que su esposo le diga cualquier barbaridad, su hijo le diga una barbaridad de esta, wow, nos estremecemos porque somos de carne y hueso. Pero no nos podemos quedar allí porque somos portadores de la presencia de Dios y eso no nos puede a nosotros estancar, ni nos puede dejar allí en el lugar, ni nos puede hacer mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante, confiando en las promesas que Dios nos ha dado y que tenemos la presencia del Rey de Reyes y de Señor de Señores en nuestras vidas. Cosas como estas, muy cercanas, de las personas más queridas por José, de sus hermanos, de sangre, como decimos, de papá y de mamá. Son hermanitos, hermanitos. Y de sus hermanitos, hermanitos, recibió cosas tan fuertes como la de ser echado en una cisterna vacía y ser abandonado allí. ¿Con qué finalidad? De que no llevara más sol, para que no se pusiera más negro, no. Sino que la finalidad era para que muriera. Porque una cisterna es un pozo, como uno de esos pozos sépticos, más o menos, y lanzado allí. Y como no bastó eso, pues sencillamente después lo vendieron. Lo vendieron como que si fuese cualquier cosa, cualquier instrumento, cualquier guitarra, cualquier batería, cualquier banco. Sus hermanos, ¿cuántas burlas no soportó José de sus propios hermanos? ¿Cuántos malos sentimientos, odios, rencores cuando le pusieron aquella túnica de colores? Sin embargo, José se quedó allí. No. Este chico hermoso y precioso sabía lo que había dentro de él y se aferró de esa presencia de Dios en su vida. ¿Y qué hizo? Lo mismo que hicieron muchos, algunos de nuestros hermanos que pasaron por esta tierra y tuvieron situaciones difíciles. Tuvieron la actitud de un Moisés en el momento que se apercibía de lo que él portaba. Portaba una vara, pero esa vara significaba la presencia de Dios, porque Dios le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y con esa vara se enfrentó a los magos, a los de Faraón, que convirtieron en serpiente. Pero ¿qué pasó? Él también lanzó su vara y esa vara se convirtió también en una serpiente y se comió a todas las demás.
Y el Señor y Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Le expresó esa palabra. ¿Pero qué tenía? Diciéndole, tienes mi poder en tus manos. Y con ese poder golpeó la roca y manó agua. Tocó el mar rojo y se dividió. Pero no solamente Moisés, sino que también tenemos un Andrés. Quizás no tenía una vara, pero tenía 5 panes y 2 peces. Y con esos 5 panes y esos 2 peces se alimentaron, o se pudieron alimentar 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. O sea, que fue más de eso. ¿Cómo 5,000 hombres? ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios en la vida de esa persona y estuvo dispuesta. Este muchacho estuvo dispuesto a dar lo que tenía en su mano. Siendo otro, no, lo que me queda es una harina pan, 2 harina pan. ¿Cómo le voy a dar una al hermano que no tiene ninguno si me voy a quedar solo con una? No estuvo viendo eso. Aquí están los 5 panes y los 2 peces que tengo. No solamente él, sino un Elías que con su manto pudo hacer grandes milagros. Un David que portaba ¿qué? La presencia de Dios, pero que también portaba una mochilita. ¿Y qué tenía esa mochilita? 5 piedras. Y bastó solamente una para derribar al gigante. Tenemos a Jesús, que en su naturaleza humana portaba también la naturaleza de Dios. ¿Y qué portaba? Jesús portó la cruz. ¿Para qué? Para darnos vida. ¿Y cuántos tienen esa vida? Y para darnos vida y vida y vida en abundancia. No una vida como podemos tenerla acá, sino que nos ha dado una vida eterna. Nos ha dado no solamente la vida eterna, sino su presencia sobre nosotros para que nosotros la portemos y la podamos compartir con otros. ¡Guau, hermano! Eso es grande. Lo que tenemos no es cualquier cosa, es la misma presencia de Dios en nuestras vidas. No nos ha dado Dios una simple cosa, sino de su presencia para que nosotros nos aferremos de ella. Todavía a veces no tomamos conciencia de lo que tenemos. Yo no soy un simple evangélico aquí en la tierra. Yo no soy una simple evangélica aquí en la tierra. Yo soy una representante del reino de los cielos. Yo soy una portadora del reino de los cielos aquí en la tierra. Y esa bendición nos las ha dado Dios. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como portadores? Este joven José dice que cuando fue comprado por Potifar, el oficial de Faraón, dice que Jehová estaba con José. La presencia de Dios estaba con José y fue varón próspero. Fue varón próspero. Él no se quedó allí en la cisterna. Él no se quedó allí quizás esperando el espacio para ser, un espacio para ser vendido. Él no se quedó con el odio de sus hermanos. Él no se quedó con la envidia de sus hermanos. Él se quedó con la presencia de Dios en su vida.
Y resulta que esa presencia de Dios no solamente pudo compartirla, porque resulta que donde ponían a José, todo prosperaba. Y dice que no solamente prosperó la casa de Potifar, sino también lo que tenía en la casa, sino también lo que tenía en el campo, en todos lados. Y Potifar, por lo que relata aquí, se quedó tranquilo. Él estaba preocupado, era por llevar lo que hacía falta, la comida, pero por nada más, porque se quedó confiado, porque este hombre que portaba la presencia de Dios no hacía más nada falta. Por lo tanto, nosotros en nuestros trabajos, como usted porta y yo porto la presencia de Dios, ¿cómo van a ser esos trabajos donde estamos? Prosperados. ¿Cómo va a ser esa casa donde yo estoy si porto la presencia de Dios? Prosperada. ¿Cómo va a ser ese salón de clase donde a usted como docente le toca dar clase? Así sea el peor para todos, pero ese debe ser el mejor salón mientras usted está allí, porque usted porta la presencia de Dios. ¿Cómo va a ser ese sitio donde usted entre? ¿Va a ser igual? No, cambia porque ha llegado una portadora del poder de Dios, de la presencia de Dios a ese lugar. Su bodeguita, hermano Antonio, ¿cómo va a ser esa bodega? Próspera. ¿Por qué? Porque allí están unos portadores de la presencia de Dios. ¿Cómo va a ser su negocito, su puesto? Allí próspero, porque allí está la presencia de Dios. Y esto fue lo que pasó con José. ¿Y es que acaso el Dios de José no es el Dios suyo y el Dios mío? Entonces, ¿por qué dudamos en creerlo? ¿Por qué no tenemos la certeza en creerlo? Si tenemos ese mismo Dios que es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por siempre. Somos portadores de la presencia de Dios. Y aconteció, dice que halló gracia. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a hallar gracia. Que donde estemos, por eso es que usted oye a algunos, ¿qué es lo que tienes tú? Tengo una amiguita, una doctora, que fue donde yo trabajé durante mis años de estudio en la universidad. Y la semana pasada tuve la oportunidad de visitarla y ella me decía: Eufemia, gracias a Dios que usted vino. Y me abrazó con aquel deseo, como decir, cuánto anhelaba que usted viniera. Y yo le digo: ¿y eso cómo le va? Ah, Eufemia, vamos a decirle que bien. Pero después me dice: estoy pasando por muchos problemas. Y ella sentí que se alivió cuando empezamos a compartir. Y me decía, y comparto con ustedes también este motivo de oración por esa familia. Y yo le empecé a hablar, empecé a compartir esa consulta que yo fui, que hubiese sido en 15 minutos, 20 minutos máximo, se convirtió en casi la mañana entera, hasta la 1 y tanto de la tarde. Ella desahogando sus penas y se quedó con un semblante tan diferente a como ella me recibió, tan adolorida, como que tan pesada, como que cargaba una carga muy grande. Wow, hermano, esa debe ser. Llevar aliento, llevar paz a aquellos que no tienen. Llevar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que no lo tienen.
Pero no, hermanos, yo creo que este año es un año firme. Dios nos ha dado esa palabra, que este es el año del pastoreo eficaz y de la multiplicación. ¿Cuántos lo creen? ¿No me oyeron? Del pastoreo eficaz y de la multiplicación. De la multiplicación, ¿por qué, hermano? Porque estamos, como decía alguien por allí, pura célula, célula. No, hermano. Lo que nos impulsa a nosotros es que las almas conozcan a Cristo como Salvador. Esa es nuestra razón. Ese es nuestro motivo. Más, hermanos, que creernos muy bellas, de hermoso parecer, de presencia hermosa y bella, es tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso fue lo que cambió la vida de José. Porque si vemos la vida de José, para que tuviese, bueno, pues súper lleno de rencor. ¿Qué digo? Raíces. José hubiese tenido un samán de güere allí incrustado, una mata de fisco ahí en su corazón. Y sin embargo, cuando llegó la oportunidad de auxiliar con comida a sus hermanos, no se vengó y tuvo la oportunidad de vengarse. Pero eso no fue lo que hizo José. Le extendió la mano y le dijo: no es como ustedes pensaban de mí, era otra cosa, porque la presencia de Dios nos hace ser diferentes. Amén, hermano. Entonces vamos a ser diferentes. Vamos a ser verdaderos portadores de la presencia de Dios en nuestra vida. Que llevemos aliento, que llevamos el mensaje de buenas nuevas a aquellos que lo necesiten. De llevarle una palabra de aliento a mi hermano, en lugar de llevarle una crítica, un chisme, vamos a llevarle una bendición de Dios a nuestros hermanos. Y de esa manera yo creo que la gloria de Dios va a seguir cayendo sobre nuestras vidas. Y si cada uno de nosotros estamos allí llenándonos y llenándonos y llenándonos de la presencia de Dios, imagínense cuán grande nos será el derramamiento del poder de Dios aquí en este lugar. Y yo sé que usted está dispuesto, hermano, a compartirlo. Así que pongámonos de pie. Pongámonos de pie y ve a su hermano que tiene al lado. Y dígale, hermano: vamos a ser portadores de la presencia de Dios. Vamos a ser portadores del poder de Dios.